En diciembre el gobierno deberá ingresar al Congreso el proyecto de reforma a la educación superior. Por lo menos ese fue el compromiso ahí de la presidenta Bachelet ante una iniciativa que no ha estado exenta de críticas. A ver, queremos profundizar en varios temas y para eso estamos junto al ex rector de la Universidad de Chile, Luis Riveros, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Hola, muy bien, muchas gracias. Bien, si tuviera que estar en un palco o en una tribuna mirando el partido, y el partido es la discusión sobre educación, ¿qué estaría haciendo en estos momentos usted? Estaría pifiando, porque creo que no se están haciendo bien las cosas, creo que la agenda es muy desordenada. Me parece, por ejemplo, se ha hecho toda esta discusión poco clara para el país respecto a gratuidad, porque al final es una gratuidad bien parcial y muchos chicos pobres no van a tener, ¿no es cierto?, la gratuidad, otros sí la van a tener, pero eso no va a depender de ellos, va a depender del tipo de instituciones en que están, nunca nadie les avisó eso, entonces es una discusión confusa. Y eso tiene que ver, ¿no es cierto?, con esta discusión de la glosa, que establece las reglas, cómo opera, cuándo opera, etcétera. Bueno, pero entonces esto opera sobre un sistema, y resulta que ahora se anuncia que vamos a cambiar ese sistema, porque va a haber entonces una nueva ley sobre educación superior. Entonces para mí esto es poner la carreta delante de los bueyes. Yo habría preferido partir con una discusión sobre educación superior. La propia Confech planteó eso. Había que cambiar, y hay que cambiar cosas en nuestro sistema de educación superior, que tiene que ver con la institucionalidad, el financiamiento, el sistema de acreditación, el tema de las calificaciones, ¿no es cierto?, para los distintos programas y grados, una serie de temas que son muy importantes y que han permanecido desordenados. Obviamente uno de los principales es regulación. ¿Cómo se regula un sistema complejo como este? Especialmente cuando tenemos que trabajar con cosas que son un poquito difíciles de definir como calidad. Bueno, esa es una discusión larga, potente, importante. Bueno, pero esa discusión se pospuso y todavía se anuncia que esto va a ir en un proyecto de ley ahora en diciembre de este año, y se dice, bueno, pero el Congreso está bastante ocupado, así que vamos a hacer el trabajo prelegislativo. Es una cosa nueva. Se presenta el proyecto de ley para hacer un trabajo prelegislativo. Entonces creo que eso va a introducir más confusión y se va a terminar en una discusión, para mi gusto, ¿no es cierto?, rápida, inadecuada, para sacar rápidamente un producto. Entonces, ¿qué fue lo que aprendimos? Porque uno viene escuchando expertos de hace años, se han llamado ya, yo creo que perdí la cantidad de comisiones que se han formado, entre medio se creó Educación 2020 que también ha aportado lo suyo, otras organizaciones también que han aportado, y sin embargo llegamos a esto. ¿Usted tiene alguna explicación para todo esto? Mi explicación es que nosotros hemos perdido la vocación republicana. Esa vocación republicana surgió con la Constitución de la República en un proceso que permitía entonces, entre otras cosas, mirar a la educación como una cuestión central para nuestra sociedad y decisiones muy a futuro. Yo siempre digo, don Manuel Montt, cuando decidió crear la Universidad de Chile en 1842 y la impulsó y la defendió, no estaba pensando en un resultado para la próxima encuesta, ni estaba pensando en las próximas elecciones municipales, no, él estaba pensando en el Chile de 20 años más tarde. Y así también lo hizo Aguirre Cerda, cuando empujó, ¿no es cierto?, por esta mayor cobertura de la educación técnica y la educación primaria. Y así también lo hizo el presidente Eduardo Frei Montalva, cuando hace esta gran reforma de la educación, de su estructura, y la cambia. Pero no se hizo para 3 años más, se hizo para 15, 20 años más. Entonces esa visión hoy día no está presente. Las cosas se hacen con una mirada chica, una mirada de corto plazo, una mirada basada solamente en los pesos que nos cuesta y los pesos que no están. Y definitivamente eso yo creo que nos tiene entrampados en decisiones que no son las mejores y que, por cierto, ¿no es cierto?, aparecen, claro, medialmente de repente muy aplaudidas, como por ejemplo la jornada escolar completa. Se hace esa decisión. Al final no pasó nada. En términos de resultados, no tenemos ningún resultado. O sea, hay muchas cosas que hemos hecho en educación, entre otras cosas poner bastantes recursos, ciertamente. Durante los últimos 20, 30 años se ha puesto una cantidad de recursos importante, pero en resultados, yo diría, bastante pobres. ¿No es cierto? Seguimos con una educación bastante retrasada, una educación que comparativamente a los países con los cuales nos gusta compararnos, estamos en los últimos estándares, una educación que realmente no es un orgullo para el país, como lo fue en este periodo republicano, que yo creo que hay que recuperar.
Y si nos quedamos en estas discusiones quizás más chicas o mediáticas, que se han dado este último tiempo con el famoso tema de la gratuidad y que esto va a tocar a un grupo y no a otro, usted, partiendo de ahí, de nos vamos a ir más profundamente, pero ¿usted le habría gustado que por lo menos ese tema en particular hubiese sido transversal y no solamente para un grupo, o sea, que hubiese sido para universidades tanto del Estado, privadas, en fin, de manera pareja, que sean un porcentaje menor, pero pareja? Yo creo que había dos opciones que se podían tomar. Una opción es que la gratuidad se aplicara a las universidades del Estado. Y ahí no hay ninguna discusión, ¿no? El Estado es propietario de ciertas universidades, ¿no es cierto?, las que conocemos, las 16 universidades estatales, y el Estado decide que los estudiantes que van a esas universidades estudian gratis. Y se ponen los recursos para eso. Una manera de hacerlo. Otra manera de hacerlo es decir, mire, aquí le vamos a dar a los estudiantes más pobres. Nos alcanza para el 30%, el 40%, el 50%, pero de todas las instituciones que funcionan, diríamos, legalmente, normalmente, que no tienen trabas para funcionar como tales. Pero no, se elige un camino bastante raro. Se dice, mire, pobres que van a instituciones clase A van a estar cubiertos por la gratuidad, pero pobres que van a instituciones clase B, esos no están cubiertos por la gratuidad. Eso es una discriminación. Y una discriminación muy dolorosa. ¿Cómo podía haberlo hecho? Podrían haberlo hecho a través de becas. Y lo planteamos mucho, digamos, y dijimos que ese era un buen mecanismo. Las becas están focalizadas, significaba aumentar el fondo de becas. Las becas van a los estudiantes más pobres y los estudiantes más pobres tomarán sus recursos y los llevarán a las instituciones que correspondan. Pero en definitiva se eligió otro modelo, un modelo que se dice es de subsidio a la oferta, no de subsidio a la demanda. Este modelo que se ha aplicado es de subsidio a la demanda, igualmente. Lo que pasa, claro, es que la plata no se le pasa al estudiante. La plata se le pasa directamente a la institución, pero en función del estudiante. Entonces, un subsidio a la demanda disfrazado de subsidio a la oferta, ¿no? Y por lo tanto yo creo que este va a ser un sistema que nos va a traer muchos problemas, además por esta falta de cobertura, además que no se le paga o no se le dan los recursos a las instituciones de manera correspondiente a los costos, sino que se les da menos. Por lo tanto hay instituciones que están perdiendo 1.000 millones, 2.000 millones, ¿no es cierto?, y cifras importantes que obviamente, ¿no es cierto?, de alguna parte van a tener que salir, y yo sospecho que van a salir, bueno, de contratar menos profesores, o de contratar profesores más baratos, o de hacer menos investigación, las universidades más complejas, o sea, nos va a costar algo. Y esto se ve, digamos, pero no mejor calidad, a su juicio. No necesariamente mejor calidad, al contrario, yo creo que atenta contra la calidad. Cuando, por ejemplo, digo, mire, ahora voy a tener que tener no curso de 30 estudiantes, voy a tener que tener curso de 50 estudiantes, porque es la manera que tengo de financiar el X% que no me financia la gratuidad. Bueno, eso va a significar menos calidad, porque evidentemente un curso más grande, ¿no es cierto?, es mucho menos atención dedicada del profesor, ¿no es cierto?, que un curso más pequeño. De manera que yo creo que aquí se ha atentado contra la calidad, en definitiva. Y me parece a mí que este es un modelo, ¿no es cierto?, que no puede implantarse de esta manera. No habían, yo reconozco eso, por cierto, no habían recursos para darle a todo el 50% de los estudiantes. Según los cálculos que hemos hecho en el foro universitario, esto habría significado aproximadamente unos 2.000 millones de dólares. Bueno, se puso un fondo de 750 millones de dólares, o sea que había que achicar. Bueno, yo reconozco que eso es una necesidad, sobre todo en estos años, el próximo año, que van a ser bastante difíciles. Pero entonces yo habría elegido el mecanismo de las becas y habría incrementado el fondo de becas y por lo tanto le habría dado a cada estudiante, ¿no es cierto?, que lo merece por su condición socioeconómica, la oportunidad de poder desenvolverse gratuitamente en la universidad. A ver, mañana es la PSU. Muchos jóvenes que están con sueños, que quieren entrar este otro año a la universidad. ¿Con qué universidades se van a encontrar, a su juicio, en términos, empecemos por ejemplo por las discusiones ya más de fondo, más que el tema de la gratuidad o no, dejemos ese tema de lado, de fondo? ¿Hay posibilidades de que las universidades mejoren su estándar? ¿Hay posibilidades de que las universidades, y para qué decirle en otro tipo de educación, haya un futuro del cual se ha estado discutiendo durante estos últimos 10 años? ¿Qué escenario va a haber? Yo tengo la opinión de que las universidades chilenas han estado mejorando sistemáticamente. Me basta ver los indicadores, me basta ver que todas las universidades, incluyendo las privadas, que antes decíamos, mire, las privadas son, ¿no?,
cosas medias raras, no van a durar mucho. No, hoy día ya hay privadas que hacen investigación, que tienen profesores que tienen doctorados, ¿no es cierto? Eso está mejorando significativamente. Y desde luego también se ha sentado en las universidades mayores del sistema, ¿no es cierto?, esta cultura de la calidad que tiene que responder por lo que el estudiante, ¿no es cierto?, está recibiendo. De manera que yo no tengo una visión pesimista en eso. Temo sí que estos modelos, obviamente, que apabullan un poco esos resultados que se están buscando. A mí me parece que hay que buscar modelos que apoyen esos desarrollos y no que los detengan, ¿no? Porque, claro, no olvidemos que las universidades chilenas son bien consideradas en el resto del mundo. Cuando uno mira los rankings internacionales, siempre las universidades chilenas están bien posicionadas. En esto, universidades públicas y universidades privadas, ¿no? En el ranking más conocido, que es el Jiao Tongren, ¿no es cierto?, de Shanghai, las dos mayores universidades del país, ¿no es cierto?, están en ese ranking, entre las 500 mejores universidades del mundo. De manera que no hay que pensar de que el sistema universitario está achatado. Yo creo que lo que necesita el sistema universitario y la educación superior son políticas que permitan efectivamente, ¿no es cierto?, que eso se pueda consolidar, que eso se pueda capitalizar. ¿Pero usted ve algún atisbo, algo que se encuentre dentro de las bases de discusión hoy en día de los proyectos futuros que permitan pensar eso? Yo creo que no. Yo no conozco, por cierto, el proyecto que se va a presentar en el mes de diciembre. Habrá que verlo. Pero se presentó un documento en el Ministerio de Educación a comienzos de este año, el primer trimestre yo creo, donde se establecían algunas pautas y me asustó porque se quería hacer todo al mismo tiempo. O sea, se quería cambiar la acreditación, muy bien, hay que cambiarla, pero al mismo tiempo cambiar el sistema de financiamiento y al mismo tiempo cambiar la institucionalidad, al mismo tiempo cambiar la regulación. Eso no va a funcionar. O sea, eso va a ser una discusión muy compleja. Yo preferiría parcelar estos temas, poner prioridades, ¿no es cierto? El gobierno tiene que hacer eso, es su obligación, para poder discutirlo de una manera más o menos organizada y sensible en el Congreso, porque si no, claro, cae un proyecto, ¿no es cierto?, se levantan las manos, se aprueba el proyecto y después veremos qué pasa. A mí me parece que el ejemplo de la reforma tributaria no fue justamente muy bueno en esa materia. Yo creo que tenemos que ordenarnos un poco más estos. Nosotros siempre hemos sido un país serio, un país ordenado, un país organizado, un país con visión de nación, con visión de futuro. Creo que hemos perdido eso y eso lo lamento mucho, ¿no es cierto? Y esto no es de este gobierno, este es un proceso que se viene desarrollando desde hace tiempo. Ahora, tomando todo su análisis, ¿qué usted esperaría que sí o sí estuviese en el proyecto de diciembre como para decir, hay esperanza acá de que todo cambie? Yo creo que lo que tiene que estar sí o sí son dos cosas. Uno, mejorar la regulación del sistema, porque la regulación es bastante, yo diría, endeble, ¿no? Y eso perjudica a los estudiantes y el desarrollo del sistema. Y por regulación no quiero decir solamente de que hayan aquí intervenciones o políticas de represión, ninguna de esas cosas. Que haya buena regulación, que haya claridad en las reglas del juego para las instituciones y también, por cierto, para los estudiantes. Y lo segundo es mejorar los criterios de acreditación. La acreditación es muy importante, es tremendamente importante, cuando lo central de las instituciones es el tema de calidad. Y como ya dije, es difícil definir calidad. Pero por lo tanto tener buenas reglas, mejorar las reglas que tenemos, yo creo que fue un tremendo avance la ley del año 2006. Pero hay que perfeccionar cosas, incluyendo la composición de la Comisión Nacional de Acreditación. Tiene que ser más una cosa de académicos, no tanto de representantes de distintos sectores. Pero esas son cosas mejorables. Entonces a mí me parece que esas dos cuestiones son indispensables. Luis Riveros, muchísimas gracias por estar junto a nosotros. Encantado. Que esté muy bien.